Y cerramos como cada lunes haciendo un poco de historia, conociendo un poco más la historia de nuestro país, de nuestro continente y enterándonos que algunas cosas no eran como nos contaban y que había otras cosas que son súper interesantes que deberíamos saber y que nunca nadie nos contó. ¿No es así, Santiago? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, y a vos y a todos tus oyentes. Bueno, ¿qué tal? ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Santi? Mirá, el lunes pasado habíamos cerrado el capítulo, el primero, el de Fray Bartolomé de las Casas, Ujú. que era una buena excusa el título de ese capítulo para hablar del descubrimiento de América y la colonización. Saltamos varios años, porque el segundo capítulo se llama, está referido a nuestro amigo Rivadavia, se llama El empréstito Rivadavia o El sillón de la Barin, ¿no? En clave de Saborido, del autor de Capusotto. Y un poco nos habíamos quedado hablando en el bloque del devenir de la historia argentina y cómo tan cierto es esa frase que el no conocerla te condena a repetirla. Si fuese un camino exitoso, no habría problemas en ser persistente con un acierto. Pero lo paradójico de la historia argentina es cuando se vuelve a caer en el mismo error, y vamos a ver ya desde el nacimiento, en los albores de nuestros primeros pasos como país independiente, formalmente independiente, porque si hay algo que los norteamericanos tuvieron bien claro, que una cosa es la independencia política y otra la independencia económica, y no tiene sentido la primera sin la segunda. En el segundo capítulo del libro del mito del paraíso perdido, si bien distingo al inicio las tres etapas de Rivadavia en la actuación en la política argentina, primero como secretario del primer triunvirato, luego como ministro de la provincia de Buenos Aires y representante de las relaciones exteriores, y en el último periodo, 1826-27, como presidente. No es muy relevante la tarea como secretario del triunvirato, sí ya siendo ministro de la provincia de Buenos Aires. Siempre en todos los capítulos hago una reseña, un contexto internacional para ver cómo está ubicada la Argentina y qué es lo que pasaba en el mundo. Tengamos en cuenta que previo a la formalización, al primer gobierno patrio, ¿no es cierto?, el 25 de mayo de 1810, está como el precedente, digamos, como el acto de parto, que podrían ser las invasiones inglesas. En ese momento, Inglaterra, a nivel internacional, estaba hackeada a dos bandas, digamos. Estaba hackeada a dos bandas. Tenía la independencia de las ex colonias norteamericanas, que ya se había proclamado la independencia después de una larga guerra por este fin. Y por otro lado, tenía el monopolio, digamos, el dominio de Napoleón en el continente europeo. O sea que tenía que buscar un camino alternativo, accesos a su producción industrial. Y no se encontró con mejor lateral que las colonias españolas. Por eso bancó, digamos, propició y apoyó decididamente la independencia de todas las colonias españolas. Y posteriormente va en todos los textos históricos, incluso más allá de la ideología, los oyentes van a poder leer, o los estudiantes, cuando se habla de balcanización, que es este proceso de fragmentación de una unidad monolítica en varias partecitas, porque obviamente el principio del divide y reinarás, que era mucho más fácil someter de cuatro grandes estructuras, cuatro grandes virreinatos que había en nuestro continente, en América hispana, 20 repúblicas independentistas, digamos independientes, casi autárquicas, ¿no es cierto? O sea,
desligándose del destino común, del destino colectivo. Teniendo a Inglaterra en esa situación de vulnerabilidad, porque había recuerdo en el libro lo cito, William Pitt, que era el primer ministro inglés, que después de la batalla en el mismo año 1804, después de Trafalgar y de Austerlitz, Trafalgar ganan los ingleses en el mar y Napoleón gana a los austríacos, prusianos y rusos en Austria. Dice, guardemos los mapas que por 20 años no los vamos a necesitar. Evidentemente, simultáneamente en eso, cruzando el Océano Atlántico, Thomas Jefferson decía que era un adelantado a la tercera posición y dice, porque hay dos dictaduras, una en el agua y una en la tierra. Muy lejos de la verdad no estaba. En ese momento, geopolíticamente, España se cruzaron en la escalera, digo yo, o sea, España bajaba, Inglaterra subía, y Inglaterra hizo todo lo que le convenía a favor de sus propios intereses en prodigar, digamos, o en sponsorear o en apoyar el proceso de independencia, cosa que en la política, digamos, internacional o en la política de los países no hubiese estado mal recibir esa ayuda. Lo que estuvo mal era haber seguido los dictados de las políticas económicas de Inglaterra, ¿no? Hacer lo que Inglaterra hizo y no lo que Inglaterra dice que hay que hacer. Adam Smith le tendría que haber llamado a su libro La riqueza de algunas naciones, la nuestra, no la de los demás. De hecho, en otros capítulos más adelante le dedico unos buenos párrafos a Canadá y Australia, que en estas discusiones un poquito no tan elevadas de tono, o que no apelando a los prejuicios, pero apelando al conocimiento y decir nosotros tendríamos que tener un desarrollo parecido al de Canadá y Australia, y justamente lo que la historia y la política nos dice de lo que hicieron esos países para desarrollarse es totalmente lo contrario que los ingleses decían que había que hacer. No adoptaron el libre cambio, sino adoptaron el proteccionismo económico. Y bueno, en otros capítulos más adelante está explicado. Pero concretamente con respecto a Rivadavia, que ya dijimos que Inglaterra estaba flanqueada a dos bandas, se produce ya más adelante, después de los procesos de independencia, inclusive la Argentina se pronuncia, yo digo la Argentina y queda chico porque el 9 de julio de 1816 se dicta la independencia de todos los países latinoamericanos. Son las Provincias Unidas de Sudamérica, dice el acta, en un momento de extrema debilidad porque el continente estaba hackeado aún con guerras por la independencia. Se produce un proceso de endeudamiento, que Argentina no fue el único país que se sometió a este proceso de endeudamiento a manos de los ingleses. Hubo un total de 18.500.000 libras esterlinas. Argentina la legislatura había autorizado a la provincia de Buenos Aires a endeudarse por 5 millones de pesos, que en ese momento eran 1 millón de libras esterlinas. Bueno, y en el libro yo detallo concretamente la primera gran estafa, digamos, del endeudamiento. Porque fue un préstamo de 5 millones de pesos fuertes, 1 millón de libras esterlinas, a una tasa del 6%. Fíjense que hubo un debate en la legislatura, donde estaba Esteban Gascón, entre otros, donde Castex, ahora estoy apelando a la memoria, y le preguntan, pero ¿cómo vamos a pagar ese endeudamiento de ese 1 millón de libras esterlinas? Entonces le contesta la bancada unitaria, que son el precedente ideológico de los liberales, le dicen, no, lo pagamos con la renta de las aduanas de 3 años, porque casi en 3 años pagamos, porque tenemos 300.000 libras por año, o sea que en 3 años, obviamente, el correlato, la reflexión es, pero entonces, ¿para qué nos endeudamos? Digo, tomemos superávit de la aduana y hagamos
las inversiones con nuestros propios medios, con nuestros propios fondos. Entonces ahí se produce un silencio de misa, como dice Callejeros, en la legislatura, hasta que sale una voz de la bancada unitaria y dice, no, pero si viene 1 millón de libras esterlinas de golpe, eso es un shock de confianza al mercado, se reactiva la economía y vienen las inversiones extranjeras, se reactiva toda la economía. Me suena. ¿Te suena, no? Sí. Bueno, por eso a Rivadavia le hacen un monumento, porque por el shock de inversiones del empréstito de la Baring Brothers. Bueno, uno dice, perfecto, ¿qué hicieron con la plata? Que esa es la otra lectura. El endeudamiento per se, a lo mejor porque la excusa del endeudamiento de la Baring Brothers, por eso se pidió prestado a la casa Baring, eran hermanos irlandeses, era hacer un puerto nuevo, obras hidráulicas en la ciudad de Buenos Aires y algunas ciudades alrededor de la capital, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no había todavía capital federal. Entonces uno dice, bueno, está bien, si nos tenemos que desarrollar, el país está por hacerse. Fundemos ciudades, hagamos acueductos, en fin, y un puerto. Bueno, puertos había. Había un pequeño puerto en Ensenada, de cabotaje, había un puerto también chiquito en la boca cerca del Riachuelo, cerca de lo que hoy sería Parque Lezama, para el que conoce Capital Federal, y estaba el puerto, el llamado Las Catalinas, porque estaban frente al convento homónimo, que era el viejo puerto, el viejo muelle de piedra, que tenía 4 o 5 metros de ancho por varios metros de largo, que se internaba sobre el agua del Río de la Plata, y que era el que venía funcionando de la época de la colonia. En realidad, de ese endeudamiento, si uno analiza, en el libro están analizados fríamente los números, el argumento era dar agua corriente, generar ciudades, no se hizo absolutamente nada. No se hizo absolutamente nada. La plata de lo que queda, del millón de libras esterlinas que se colocaron el límite de la ley de Rivadavia era hasta el 70% del valor de mercado. Los accionistas ingleses decían que hasta el 80-85% se podía colocar en la bolsa. Pero nosotros aceptamos el 70%, que era el piso, que era lo más bajo que aceptaba la ley. Bueno, la Casa Baring terminó colocando en la bolsa de Londres al 90%. O sea, fíjense ya cómo, descontando el adelanto de los intereses, la amortización de 2 años, casi llegaba a la mitad. Del millón de libras esterlinas quedaban 552.000 libras esterlinas, descontando las comisiones de los representantes, los hermanos Robertson, que eran los representantes argentinos, Robertson Brothers, Riglos, y deben andar otros por ahí, ahora no tengo los comisionistas, los que actuaron de intermediarios: Miguel Riglos, Sáenz Valiente, Braulio Costa. Estos son nuestros beneméritos. No le va a faltar alguna calle, alguna avenida en alguna ciudad, en algún pueblo. Pero lo más curioso, aparte de que ya casi la mitad del dinero se había enajenado en comisiones, adelantos, amortizaciones, intereses, cuando llegó el momento, la Argentina le dijo, bueno, mandame eso, aunque sea, mandame la mitad. Los ingleses dijeron no, porque hay mucho riesgo, porque es muy lejos. Entonces mandaron 2.000 libras en monedas de oro y 62.000 libras en letras de cambio giradas a Buenos Aires, a la propia casa, a la propia firma de la Baring, porque no querían correr riesgos. Y las 500.000 libras restantes le dijeron a las autoridades de acá, y las otras 500.000 libras a la legislatura, los que estaban en contra. Dijeron, no, vamos, esta ya, el que está en la casa siéntese, y el que está en el auto estacione un cachito, pare un poco y pues... Las 500.000 libras restantes que faltan, ¿qué hacemos con la plata? Porque me estaban mandando 62.000 pesos en letra de cambio y 2.000 monedas de oro, una miseria. Me endeudé por 1 millón de libras esterlinas. Te la dejo acá en Londres en un plazo fijo, pero un plazo fijo al 3%. O sea, me cobra 6 de interés y la coloco al 3%.
¿Está? Se hace un 3% arriba el banco. Pedimos al 6% y la colocamos un plazo fijo al 3%. Claro. Claro, si no fue nadie preso de todos estos, y encima después de 100 años le ponemos calle y avenida y escuela, biblioteca a nombre del tipo, ¿qué puede pasar en la Argentina ahora? Que es lo mismo, nos endeudamos, no se sabe dónde está la plata, y encima los intermediarios que trabajaban en los bancos, comisionistas, estuvieron en el Ministerio de Economía prestados, que como dice Julio Irasusta, cuando un liberal se sienta a los dos lados del mostrador, tiene intereses permanentes, intereses transitorios. ¿El interés transitorio cuál es? El de los bienes de la patria, defender los intereses del país. ¿Por qué? Porque los tipos defienden los intereses de su empresa. El hecho de estar en la función pública es momentáneo. Están de paso. Hoy ya no están más en el gobierno, pero están siempre en el poder. Eso es el poder económico. Cuando ganan las elecciones están de los dos lados del mostrador. Atendido por sus propios dueños. Entonces ahí no hay problema. El tipo que de una empresa de hidrocarburos, bueno, yo hago negocio para mí y ahí no hay colusión de intereses. ¿Por qué? Porque es así. Lo que vos hablabas antes de este bloque. Del doble rasero, de la doble moral, de la doble vara. Lo que Zaffaroni hablaba de criminalización primaria y criminalización secundaria. Criminalización secundaria es la vulnerabilidad del más débil. En este caso, a nivel político, bueno, gobierno nacional, gobierno popular, ahí vamos a perseguirlos. Y lo de, como puede ser, y lo de la criminalización primaria es la legislación. O sea, hay cosas que están legisladas, que están mal, y hay otras que se soslayan olímpicamente, como por ejemplo esto, atender de los lados del mostrador, atender intereses permanentes de un lado a la empresa privada, y cuando se está en el Estado los intereses son transitorios. Después se vuelve a la actividad privada y no pasa absolutamente nada. Pero nada, Juani. Caso Aranguren, que está procesado hace como 3 años ya y ahí está la causa. No pasa nada, no pasa, o sea, es como que está visto, se lo aprecia correctamente, está bien, es así, son las reglas de juego. O sea, hay un sector del Poder Judicial en la interpretación de la norma jurídica de que son las reglas de juego, de que es así y que eso no va a cambiar. Y que se atenta contra esa hegemonía. Esos antisistema, antidemocrático, antirrepublicano, te hablan de las instituciones, todo eso es un verso para mantener el statu quo. Eso es lo que nosotros estamos analizando durante la historia argentina. Bueno, ya dijimos la colocación de los títulos, cómo nos fueron corriendo el arco, cómo se fueron desvalorizando, cómo fue la alteración de los valores en la bolsa, cómo fue la plata que vino, la que no vino, y cómo se puso la plata a un interés a la mitad, el 50% a la plata que nos prestaban a nosotros. Fíjense, acá todo esto forma parte de una secuencia de paradigmas de la política británica a nivel internacional. Dice George Canning, contemporáneo, por eso también tenía una avenida en Buenos Aires y en algún gobierno se hizo justicia y se le puso Scalabrini Ortiz, por lo menos el nombre de un argentino, no, claro, de un ministro británico que ya es como dicen los españoles, es para felicitarlo a los ingleses porque ellos lo hacen bien para ellos. Dice Canning, los hechos están ejecutados, la cuña está puesta. Si la española es libre y nosotros sabremos actuar como habilidad, será inglesa. O sea, siempre a la dependencia material, a la dependencia económica, a la explotación, a la subordinación, hay una dependencia simbólica que le precede. Antes de colonizarte el bolsillo, te colonizan la cabeza. Por eso la avanzada de la escuela de Manchester, digamos, que es la mamá de la escuela de Chicago. Ya tenemos la actuación de Rivadavia a nivel económico.
tengo que ir redondeando. Recién arrancamos, estamos calentando motores porque vamos a seguir con el plato fuerte, que es el enemigo, el encono, el odio que le tenía San Martín, este muchacho, el odio Rivadavia que le tenía San Martín. Sí, que después de estando exiliado en Francia disolvió el regimiento de granaderos a caballo, lo odiaba y no es que lo odiaba solo, lo boicoteó la campaña libertadora, y la ley de enfiteusis, y el otro currito de él, que es el de las minas riojanas, el de las minas de oro, ¿no es cierto?, del Famatina, y sobre todo la ley de enfiteusis. Perfecto. Bueno, hasta acá la primera parte de Rivadavia, esta figura tan polémica de la historia argentina, cuando un profesor compara a Macri con Rivadavia, no es un elogio. Eso, ¿no? En base a la... Gracias a eso escribí este libro, Gracias a eso, bueno, salió bien entonces. Bueno, hasta acá llegó el mito del paraíso perdido, la columna de Santiago Dávila.